Hoy vamos a ver el tema del avivamiento desde un enfoque escatológico, pero dándole seguimiento al versículo con el cual nos quedamos la semana pasada, que era el del primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando nos habla del profeta Elías, cuando él llega a una cueva y ahí se mete, y ahí llega el Señor a buscarlo y le dice que salga de ahí. Y vimos que pues eh, lo que hace el viento recio. Y ahí dijimos varias cosas, ¿verdad? Entonces, pero hoy lo vamos a enfocar desde este punto. Y ahí yo le puse un fondo ahí de pantalla, porque hoy lo que nos toca es platicar acerca del terremoto. El terremoto ahí nos habla sobre la segunda parte del versículo 11, cuando el Señor le habla al profeta y le dice que salga y que vino un viento recio y que tras el viento vino un terremoto. Bueno, entonces quiero volver un poquito a la diapositiva anterior. Esta imagen que yo pongo acá es una imagen bastante reciente. De hecho, es del terremoto de Turquía de hace poco tiempo, ¿verdad? Aquí pues, ustedes se enteraron que fue un terremoto bastante fuerte, aunque su magnitud no haya sido tan fuerte, pero sí hizo estragos, ¿verdad? Solo para ir dando una pequeña idea de cuáles son los daños y qué es lo que hace un terremoto. Pero como en este momento no lo vamos a enfocar desde lo profético o devocional, entonces vamos a ir avanzando ahí. Entonces, vamos a ver, y acá estamos. Okay. Pero para hablar de eso, yo les quiero dar una pequeña introducción y así un resumen bastante rápido sobre los sellos que habla la Biblia ahí en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, casi 7 también, ¿verdad? Entonces, en la Biblia se nos relata que en el tiempo final, en el tiempo postrero en el cual estamos viviendo, y que dicho sea de paso, eso ya lo demostramos hace ya un tiempo, ahora como unas 4 semanas, que estamos viviendo en el tiempo postrero, en el final de el final. Entonces ahí dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 que hay un rollo que está escrito pero que está sellado, es decir, está bloqueado, y, y no hay quien lo pueda destapar sino solamente el Señor Jesucristo. Y cada uno de estos sellos tiene una interpretación que pues hoy para este estudio no lo vamos a ver a detalle cada sello, excepto uno en el cual me voy a enfocar para poder detallar el tema de hoy, que es el avivamiento del terremoto. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, verso 1, en la versión textual tercera edición. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es lo que les mencionaba hace un momento. En la antigüedad, cuando los gobernantes iban a darle a conocer algo a sus súbditos, al pueblo, no se acostumbraba a escribir en libros, sino que eran rollos de papiro. Entonces, y para darle, digamos, un sentido más oficial, se sellaba con el anillo del rey, con un distintivo del rey. Y por eso, si alguien entregaba ese rollo y no lo abría al que iba destinado, hasta lo podían matar. Entonces, por eso que el apóstol Juan, cuando él es arrebatado a los cielos y él ve esta escena, él percibe rápidamente
en su espíritu y dice que él llora porque no se halló a nadie ni en los cielos ni en la, perdón, que no se halló a nadie que fuese digno de desatar los sellos. Pero entonces aparece el Señor y entonces ahí es donde entra este pasaje. Entonces, este rollo tiene 7 sellos y cada sello destapa una revelación para este tiempo en el que estamos viviendo, tal como lo platicábamos ayer en el servicio con el hermano pastor, que lo que estamos haciendo en este momento es alumbrar con una lámpara en el camino en el que estamos, ¿verdad? Para saber por dónde vamos. Ciertamente hay personas que dicen, pero ¿para qué estudian ustedes estos temas de escatología? ¿Para qué le meten miedo a la gente? Pero no es meterles miedo, sino que es apercibirnos. Porque si no estamos apercibidos, entonces dice la Biblia que sí nos va a agarrar ese día como ladrón en la noche. O sea, no vamos a estar preparados, pero si estudiamos y escudriñamos y si nos preparamos, entonces dice la Biblia que pues ese día no nos va a sorprender, no que vayamos a saber el día y la hora específicos, sino que vamos a poder estar listos, porque ya nos hemos preparado, hemos hecho todos los arreglos para que cuando suceda, pues entremos en ese periodo, ¿verdad? Que realmente lo que esperamos antes de que se consume esto es de que el Señor venga por nosotros, porque Cristo viene pronto. Entonces, pensando en esto, entonces yo le quiero hacer en esta noche un zoom de los 7 escenarios escatológicos que nosotros estudiamos. Yo le quiero hacer un zoom al escenario tierra, ¿sí? El escenario tierra es uno de los 7 y es, digamos, uno de los más importantes porque es donde realmente nosotros vivimos. Yo no sé si los que lo están viendo en un celular logran ver, pero voy a intentar hacerle acá un zoom a esto, solo para que logren ver ahí un poquito más. Digamos, aquí dice, lluvia ácida, que es causada por el dióxido de azufre de las industrias, afectando la composición del suelo y las aguas, afectando la vida sobre el planeta. La explosión demográfica, dice que cada día nacen alrededor de 250,000 niños en el mundo. Y cada año la población aumenta en 80 millones de seres humanos. O sea que para el 31 de diciembre del año 2022, hubieron 80 millones de personas más que lo que habían un año atrás. Y ya hoy, para este día en el que estamos, que hoy es 14 de marzo del 2023, pues habría que hacer los cálculos, pero ya van muchas personas. Entonces aquí vemos que la Tierra como escenario está siendo afectada. Bueno, en este caso es la contaminación causada por lo que se arroja hacia la atmósfera, principalmente los gases que provocan el efecto invernadero. Y bueno, esto que a veces pues ve uno, hermanos, que nosotros mismos como vecinos a veces no colaboramos y pues uno ve calles en las que hay literalmente un basurero en la esquina porque las personas se han vuelto tan insensibles que ahí dejan sus bolsas tiradas, ¿verdad? Entonces, y hay muchas otras cosas que están afectando a la tierra. Por ejemplo, la contaminación de las aguas por un manejo inadecuado de los desechos y aguas servidas, plaguicidas y fertilizantes. No sé cuántos han ido bueno, yo creo que de los que viven aquí cerca, creo que la mayoría hemos ido ahí al lago de Amatitlán. Pero cuando uno viene aquí arriba por el mirador, pues se mira el lago muy bonito, pero cuando uno llega ya a la mera orilla, ahí se da uno cuenta que ese lago está súper contaminado porque no se tuvo una planeación adecuada cuando se permitió la construcción ahí alrededor de chalets y de fábricas que
hicieran de ese lago como su desagüe. Entonces ahora esas aguas están contaminadas. Entonces eso es parte de lo que le afecta a la tierra y por ende la desertificación, es decir, que ahora usted ve lugares donde antes existían bosques que ahora ya no existen y son desiertos. Esto también provoca la extinción de especies. Y es que ahora uno mira a los animales así como ese que vemos ahí en la imagen, un tigre de Bengala, pero están en peligro de extinción. ¿Pero por qué? Porque la ecología se está viendo afectada y todo eso al final viene a contribuir a que la Tierra esté llegando a su límite. En el tiempo en el que yo tomé esta imagen, que la tomé hace ya algunos años, decía que la población en ese tiempo eran de 6.000 millones de personas en todo el mundo, pero ahora somos casi 8.000 millones de personas. Y todos estamos metidos en este mismo lugar y los recursos son para todos. Lo que pasa es que aquí a nosotros posiblemente no lo apreciamos tanto porque vivimos en un lugar en el que hay agua, en el que hay árboles, pero digamos uno va a ciudades como México, Los Ángeles, Beijing, ahí en China, la misma Nueva York, ciudades del continente europeo, uno ve que ya no se ve un cielo azul. Aquí todavía hay ese privilegio de ver un cielo azul. Pero, ¿por qué le estoy enfocando eso? Porque le dije que íbamos a platicar sobre el escenario Tierra, pero porque como vamos a platicar sobre el avivamiento del terremoto, y yo le empecé a platicar ahorita sobre los sellos, que ahorita vamos a ir viendo ahí para poder introducir la parte escatológica del avivamiento del terremoto. Entonces, si en alguna parte ahí lo confundo un poco, lo hago bolas, entonces me levanta su mano virtual y con mucho gusto yo le respondo. Bueno, vamos a ver acá. Del primero al quinto sello, aquí lo vamos a ver muy resumido, ¿verdad? En Apocalipsis 6 del 1 al 14, ahí usted búscalo ahí en su Biblia y contrástelo. Aquí yo le puse una cuestión bastante resumida, ¿verdad? Porque para esto serían por lo menos 6 temas de cada sello, ¿verdad? Entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, el primer sello está en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 al 2, y ahí se nos habla de un jinete en caballo blanco que sale conquistando y para conquistar, y ahí dice que pues él va vestido, pero este jinete trae una falsa paz. Este jinete nos trae acuerdos de paz fallidos y también viene para conquistar corazones. ¿Qué es eso? Mire, pues cabalmente hace unos días estaba yo viendo una moneda, un quetzal, y yo me acuerdo perfectamente porque con mi mamá y con mi hermano el 29 de diciembre de 1996 fuimos al Parque Central y presenciamos la firma de los acuerdos de paz. Pero pregunto yo, ¿será que realmente hay una paz firme y duradera acá en Guatemala tal y como lo dice la monedita esa? No me voy a meter a temas de política, pero ese es el tipo de cosas que este jinete ha traído. ¿Y por qué digo ha traído en pasado? Porque hemos aprendido de que estos sellos no es que se vayan a abrir en el futuro, no es que se vayan a abrir en el periodo tribulacionario, sino que ya se empezaron desde hace aproximadamente unos 100 y algo de años, ¿verdad? Más o menos allá por los 1909, 10, más o menos empezó a abrirse esos sellos, porque vemos cómo
cada una de las manifestaciones de lo que dice ahí en esos versículos se han ido cumpliendo. Por ejemplo, en el año de 1966 ocurrió una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días entre Israel y Siria, la cual, por cierto, ganó Israel en 6 días, y por eso es que se llama así. Pero hicieron acuerdos de paz que al final pues no los han cumplido al 100%. Pero me quise poner esto así, de que este jinete del primer sello del caballo blanco conquista los corazones, porque lo que sucede es de que se le brinda o se le ha brindado a las personas la sensación de que todo está bien, de que las cosas van a mejorar, y realmente para el mundo no es así, hermanos. Para el mundo vienen cosas bien complicadas, lo que platicábamos ayer en el servicio con el hermano pastor, de que pues ya se están empezando a ver efectos, pero nosotros somos de los Josés que están en las casas de Potifar, y que por causa nuestra el lugar en donde estamos va a ser bendecido. Entonces, primer sello nos trae una falsa paz, no como Jesucristo la da, sino esa paz que entre comillas es ausencia de conflicto, y no es así la paz que el Señor trae. Bueno, segundo sello nos habla de guerras y rumores de guerras, es lo que especifica más claramente en el libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Porque, bueno, lo más cercano ahorita es la guerra en Ucrania con Rusia, que ya lleva un año y un mes aproximadamente, ¿verdad? Porque eh, esto es parte también de lo que platicábamos hace ya como un mes, más o menos, de que estas guerras no son, digamos, definitivas. Esta guerra en Ucrania va a tener que terminar, pero también se van a escuchar de que dicen que tal país va a atacar a otro, ¿verdad? Que Corea del Sur está pendiente de que los va a atacar los del norte, que acá en nuestros países aún se maneja el tema de que un día los beliceños nos pueden invadir, ¿verdad? Pero resulta que este jinete del caballo del segundo sello quita esa falsa paz que dio el primer jinete. Y eso nos da paso a un tema que es muy político, pero que es escatológico, y es el socialismo del siglo XXI. Ahí lo puse mal, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, usted me entiende, siglo XXI, 21, que es nada más y nada menos que una eh, eh, nueva, nueva cara para lo que fue el socialismo, diagonal comunismo, de los años 50, 60, 70, 80, contra los cuales pues hasta hubieron conflictos en los países, ¿verdad? Por ese tipo de cuestiones de producción, ¿verdad? Pero este sello tiene la característica que quita la paz en las familias, y vean que esto está pasando, y muchos no me dejarán que mientras que hay veces que uno está en paz, uno está tranquilo, y de repente salta algo ahí. Entonces, ¿qué es eso? Es esa potestad de ese segundo sello que viene a quitar la paz y la armonía en las casas y en los países. Porque, porque si en un país hay, por ejemplo, este tipo de ideologías políticas, se pierde la paz. ¿Por qué? Porque mira, pues, no es un stand político, pero voy a decir algo que está a la vista y es público. Hay un partido al cual no le inscribieron a sus candidatos, pero uno de sus candidatos pertenece a una asociación que bloquean carreteras y que quieren la luz gratis, y se la roban, ¿verdad? Entonces, pero ellos son de ese corte socialista,
Y ellos supuestamente tienen planes para, no para que el pueblo entero esté bien, sino para que ellos estén bien y prácticamente someter a las demás personas. Entonces dígame si eso no quita la paz, si eso no quita la paz, porque entonces ellos son de los que piensan que si usted tiene dos casas, le expropian una para dárselo a alguien que no le costó nada, pero que como es camarada, ¿verdad? Entonces le toca. Pero como le dije, no estamos en una parte política. Pero el jinete del segundo sello. El tercer sello nos habla de una crisis petrolera económica provocada por las guerras. Antes de la guerra con Ucrania, yo no recuerdo haber visto que el galón de combustible de gasolina llegara casi a los, o pasadito de los 40 quetzales aquí en la capital, en los departamentos creo que llegó a los 50, no lo podría confirmar. Y todo ahora, mire, pues yo no... Y todo va junto, porque esto vino posterior a la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, nos encerraron y después nos pusieron las benditas medidas, el aforo y todo eso. Entonces, por ejemplo, los buses que salen de acá de esta colonia, antes de aquí para el parque, ¿cuánto cobraban? 2 quetzales. Pero ahora de aquí para de aquí para el parque, perdón, cobran 4 quetzales. Entonces, y pues ahora ya les permitieron que vayan otra vez los buses llenos y entonces ya no tendrían ellos una razón. Ah, no, es que el diésel está caro. O sea, siempre hay una repercusión de lo que pasa por allá en esos países por causa de las guerras. Porque ¿qué es lo que ahorita están lucrando? El petróleo. ¿Por qué? Porque los países que lo producen están en tratos que pues, se están viendo cómo les beneficia más a ellos y pues a los países de este lugar realmente no les importa. Este tercer sello nos habla también de un comercio controlado por las corporaciones agrícolas y químicas, que son los que nos venden ahora la comida genéticamente modificada. Y esto nos lleva a lo que yo le llamo la teoría del caos, que es que en todo el mundo están pasando cosas difíciles. Aquí son los corruptos, aquí son los mareros, en otro país son las guerras, en otro lugar son cualquier otra cosa que provoque caos con tal de que la misma gente pida que se cambie el estilo de gobierno y sin ir muy lejos, en nuestro país vecino, el pequeñito país vecino, hay gente que ya dice que el presidente de ahí debería ser el presidente de toda América Latina. Y realmente no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces están creando un caos, pero no para que ese señor llegue a la presidencia de Latinoamérica, sino para que llegue el gobernante que tiene que llegar, que ese sí va a llegar a unificar y a resolver ese caos que es el anticristo. Esto nos trae un efecto dominó de los sellos anteriores. Nos habla de la quiebra de muchos bancos. Mencionábamos que quebraron ahí en Estados Unidos un banco ahí en Silicon Valley, que es el que le daba el dinero a las empresas de tecnología, y recientemente acaba de quebrar otro banco importante. Bancos importantes que le inyectaban dinero a sectores importantes de la economía. Y si los Estados Unidos entran en recesión económica, a nosotros nos aplastan. No estoy hablando ahorita espiritualmente, sino económicamente. Cuarto sello nos habla de las pandemias, las enfermedades tanto naturales como fabricadas. Y es que usted busque ahí distintas versiones, pero ahí en la Reina Valera creo que dice pestes, pero cuando uno busca otras versiones y las compara, nos habla de pandemias, no pandemia, pandemias en plural. Esto causa hambre por la inflación que causó la crisis económica y petrolera. Pregunto, ¿creen ustedes que hoy día con 100 quetzales alguien puede vivir una semana con 100 quetzales? ¿Alguien cree que esos 100 quetzales
alcanzan para comer, para pasaje, para vestido, para medicina, para una semana siquiera. Creo que eso es algo que dejó de ser cierto hace tiempo, por eso produce hambre por la inflación. Pero no solo hambre por la inflación, sino también hambrunas, porque los cultivos, como los controlan las corporaciones agrícolas, entonces ya los campesinos ya no son libres de comerciar con sus semillas, sino que les tienen que comprar a ellos y entonces genera hambrunas. Y nos genera movimientos violentos extremistas en todo el mundo. Quinto sello. Pero eso, primeramente Dios, ya no lo vamos a ver nosotros, hermanos, porque eso es en la primera parte de la tribulación, es la persecución violenta contra cristianos. Persecución violenta contra cristianos, que es ya cuando, pues, a los que se queden, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros deseamos eso, pero a los que se queden, a la tribulación, a los que no se vayan en el arrebatamiento, esto les acontecerá. Estamos hablando de el quinto sello. Es la primera parte de la tribulación, que se conoce también como la ira del diablo contra los hijos de Dios. Bueno, hasta aquí, hermanos. ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? Si son bienvenidas también las aportaciones. Ya sabes, si no desea hablar, también ahí en el chat lo puede escribir. Bueno, sigamos entonces. Entonces ahora sí, extendamos un poquito el sexto sello, porque como estamos hablando del avivamiento, del terremoto, en una forma escatológica, entonces, y ya le hice la pequeña introducción sobre los sellos, entonces ahora vamos al sexto sello, Apocalipsis 6, 12 al 14. Y vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como tela de crin, y la luna entera se volvió en sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera suelta sus brevas cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Bueno, entonces, aquí hay muchas cosas que podemos platicar. Bueno, número 1, 6, según Apocalipsis capítulo 13, verso 13, dice que el 6 es número de hombre. Entonces, quiere decir que, y como vimos que los 5 sellos previos se han venido cumpliendo y se van a seguir cumpliendo, y cada una de los efectos de estos sellos van como que encadenándose y formando una gran bola de nieve así que va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega acá. Y acá dice que hay un gran terremoto. Ahí en el griego dice un megaseísmo. Un megacismo, esa es la palabra. Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas. Número 1, que en este tiempo, hermanos, literalmente y espiritualmente se está dando eso. Yo veía, hoy precisamente, veía un video que me salió como sugerencia de un lugar. Mira, pues, yo no digo que Dios no pueda hacer este tipo de cosas, porque en la Biblia dice que pues Dios las hizo, no dice que una persona las hizo, pero vi un video y no lo terminé de ver completo porque dije, no vale la pena. Supuestamente hay un pastor, yo creo que en el Perú, pero él no es de ahí, que dice el título, ¿verdad? Que dice que puede teletransportar espiritualmente a las personas al lugar bíblico que ellos deseen. Entonces viene esta persona y le dice a una señora, muy sencilla ella, y le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, al infierno. Entonces mire esto, pues mire esto. Entonces él dice, bueno, entonces pídeselo al Señor. Y la mujer empieza a decir, Señor Jesús, mándame al infierno. ¿Haría usted eso en su sano juicio? ¿Pedirle al Señor que lo mande al infierno? Pero ¿por qué le menciono esto? Porque
este tipo de cosas están causando que hoy día la iglesia de Cristo alrededor del mundo, no solo acá en Guatemala, esté sufriendo y tenga que sufrir un terremoto en el cual sus bases, así como vimos al principio en esa foto del terremoto ahí en Turquía, eh, sus bases sean removidas. Porque eso es lo que hacen esos terremotos, remover las bases, porque ese tipo de apostasías, ese tipo de herejías, hermanos, tienen que ser quitadas. Pero, ¿quién las va a quitar? Nosotros, no, las va a quitar el Señor, porque el Señor es el dueño de la obra, ¿verdad? El Señor es el que permite esto, ¿verdad? Y ahí hay otras cosas que pues hoy no lo vamos a ver, pero lo único que sí quiero resaltar de esta parte de el sexto sello, que es un sello de hombre, es decir, costumbres de hombre, mandamientos de hombre, cosas que no lo dice la Biblia, pero que la gente asegura que son así, perdone, porque lo dijo el líder máximo. Y porque como el líder máximo es infalible, entonces no lo pueden cuestionar. ¿Y cuando dice ahí que no se puede cuestionar a un líder? Si yo veo ahí en la Biblia que un apóstol Pedro, apóstol del Cordero, que caminó con el Señor Jesucristo, vivió con el Señor Jesucristo, durmió en el lugar que él dormía, era del grupo selecto de 3 que se mantenían con el Señor. Vino el apóstol Pablo y lo reprende y le dice: Pedro, sos un hipócrita. O sea, que se puede hacer, sí se puede hacer, hermano, porque cuando las cosas están mal, Dios tiene que venir y sacudir a... Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero que hay congregaciones que ahorita después de la pandemia, después de la cuarentena, fueron arrasadas. ¿Qué pasó ahí? Hubo un terremoto. ¿Y cuántos sobrevivieron? Unos cuantos, poquitos. ¿Y quiénes fueron los que sobrevivieron? Los que no se plegaron a las cosas que les estaban enseñando y diciendo. O podría ser que lo que les estaban enseñando era no palabras de vida, sino palabras de muerte. Y entonces el Señor tiene que venir y mandar un terremoto, no solo físico, sino espiritual. Y mira que en Guatemala es un país sísmico, es un área sísmica, no solo hay placas tectónicas, sino hay volcanes que están en actividad. Aquí cerca, pues aquí tenemos por lo menos cerca 2 volcanes, ¿verdad? Que nos ponen en peligro, pero todo esto tiene que ver con una actividad espiritual. Él lo dice: las estrellas del cielo cayeron a la tierra, y no se está refiriendo solamente a meteoritos físicos, a piedras estelares, sino a espíritus, porque en la Biblia cuando nos habla de esto, de estrellas del cielo, según el libro de Job, nos está hablando de seres espirituales, es decir, que así como hay visitación angelical para la iglesia, también hay visitación y manifestación de demonios, hermanos, que lo que están haciendo es confundir a la gente y permitir entonces que Dios sacuda a la iglesia, porque Dios a los que se lleva es a los que están limpios, a los que están sin mancha y a los que están sin arruga, y por eso le tenemos que rogar al Señor que esto no lo veamos, no lo veamos. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta este momento, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Quisieran ahí hacer algún comentario? Aquí no veo nada en el chat. Bueno, asumamos entonces que estamos bien. Que no vaya a ser como les pasa a... Amén, gracias, hermana Vivi. Que no vaya a ser como pasa en los colegios y hasta en las universidades, que está el catedrático, va a explicar y todo, y pregunta: ¿hay dudas, jóvenes? No, ingeniero, no, licenciado. Y viene el examen y ahí hay dudas, ¿no? Entonces, pero esperemos que nuestras dudas nos las resuelva el Señor ahorita, porque
examen de este sello, hermanos, y no se lo recomiendo que lo tome, hermanos. Mejor ahora, aprendiendo y no en ese tiempo. Ok, entonces ahora volvamos a la materia. Los terremotos. Fíjese que durante el siglo XX la magnitud promedio de los terremotos fue de 7.8, magnitud máxima de 9.5 y el promedio de muerte de unas 17,000 personas. Eso durante todo el siglo XX, pero durante el siglo XXI, hasta el año 2018, que es cuando yo tomé esta información, los terremotos habían aumentado en magnitud máxima y solo hasta ese año, 2018, que apenas llevan 18 años del siglo XXI, ya iban 3.085 muertes, solo en ese periodo. Súmele ahora, aquí en este momento estoy hablando de terremotos literales, de movimientos de tierra, pero ahora súmele usted todos los muertos que han habido por los recientes que hay, ¿verdad? Entonces eso va en incremento. ¿Por qué? Porque la tierra está siendo afectada por todas las cosas que el mismo ser humano hace, por cosas que hace el escenario mundo, por cosas que hace el escenario Babilonia y otros escenarios que están relacionados, ¿verdad? Entonces casi no tocamos este tema del escenario tierra, pero en este momento lo estamos tocando para hablar sobre el avivamiento de los terremotos, porque eso quiere decir que los terremotos cada vez están siendo más fuertes y están matando más personas. Aquí le tengo una pequeña tabla, no sé si lo va a lograr ver, pero aquí nos habla sobre las magnitudes de los terremotos, desde las más pequeñas hasta las más grandes, los efectos y con qué frecuencia ocurren. Pero, por ejemplo, en los últimos años ya hemos visto que los que han hecho daño van de 7 grados para arriba y ocurren, dice, aproximadamente unos 18 terremotos de esos por año en todo el mundo. Pero luego vienen los de 8 grados hasta 8.9, que eso ya los consideran como un cataclismo, y eso dice que puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. Incluso esos lo que hacen es de que inclusive puede cambiar el cauce de ciertos ríos. Inclusive para el terremoto y tsunami de 9.1 grados allá en Japón en 2011, está comprobado que el eje de rotación de la Tierra se movió. No recuerdo cuánto, pero se movió. Y bueno, y hay los que son de 10 grados para arriba, que en teoría nunca han ocurrido, al menos no en esta época moderna, porque se sabe que el que mató a los dinosaurios, pues sí fue uno de esos. Eso se le llama legendarios o apocalípticos. Ellos le llaman hablando de destrucción, o se le llama también un evento a nivel de extinción. Y pues bueno, pero entonces, como estamos platicando sobre los efectos del avivamiento del terremoto, entonces eso quiere decir que Dios sigue con el deseo de que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el terremoto aviva para, vamos a ver, estamos bien con el tiempo. ¿Para qué aviva el terremoto? ¿Para qué es el avivamiento del terremoto? Bueno, Mateo 27, 51 al 52. En este momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. El avivamiento del terremoto. Bueno, aquí el contexto es cuando el Señor está en la cruz y acaba Él de entregar el Espíritu, es decir, acaba de morir. Y entonces ahí dice que en ese momento
el velo del templo se rasgó en dos, es decir, esa, esa, esa venda que nos impedía ver a Dios como, como lo vemos ahora, se quitó. Es decir, esas restricciones religiosas se quitaron, pero la tierra tembló, porque habían muchos, interpretémoslo así, muchos hermanos cristianos que ya estaban hasta sepultados. Porque si dice que estaban en sepulcros, y estos sepulcros cuando la tierra tembló se abrieron y eran cuerpos de santos, quiere decir que estos eran hermanos en Cristo que habían muerto. ¿Y cómo muerto? En ese caso sí eran muertos literales, pero también lo podemos ver, y aquí voy a cambiar un poquito el enfoque de lo que veníamos hablando de la parte escatológica para una parte un poco más profética y tal vez devocional. ¿Por qué el Señor quiere eso, hermanos? Porque Él dio su vida por nosotros y Él no la dio por gusto. Claro, aquel que lo rechaza y que apostata, pues irreversiblemente, entonces ese sí, el Señor viene y lo entrega a sus pasiones y pues que Satanás haga lo que tenga que hacer con él. Pero para aquellos hermanos en Cristo, hermanos, y mires, por eso que yo siento que en este tiempo uno de los ministerios que tiene que levantarse otra vez, pero con fuerza y con empuje, es el ministerio evangelístico. Porque los sepulcros de los muertos sabemos dónde están. Las casas, digámoslo así, de aquellos hermanos, hermanas en Cristo que están muertos espiritualmente, sabemos dónde están. Pero no somos nosotros los que los vamos a despertar, sino que va a tener que venir un terremoto, algo que socave sus bases, va a venir algo que literalmente haga que se parta todo aquello en lo que ellos confían. Vimos con el avivamiento del el viento recio, que era un viento tan fuerte que se partían las montañas y las rocas. Entonces quiere decir que el Señor está mandando palabra, está mandando exhortación a través de las profecías cuando el Espíritu Santo está hablando. ¿Para qué? Para que aquellos que aún no han muerto, no mueran. Y para que aquellos que están muertos vuelvan a la vida. Y es que a veces el Señor va a tener que permitir eso, y lo ha permitido en las vidas de muchos de nosotros, que venga un terremoto categoría 7, categoría 8, categoría 9, y esperemos que no categoría 10, y que nos sacuda así, que nos remesa, que nos dé una zarandeada, para que comprendamos, hermanos, que los tiempos en los que estamos viviendo son finales, y que si de verdad, hermanos, no queremos ir a parar a ese periodo, entonces que hoy nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que apercibir, porque si no, si usted y yo estamos en los planes de Dios, créame que el Señor va a mandar un terremoto para sacudirnos, pero de que nos aviva, hermanos, porque dijimos hace una semana que el avivamiento sirve para despertar a los muertos, para levantar a los muertos, así básicamente, pero también es un despertar espiritual, que se despierte nuevamente el deseo por volver a vivir una vida en Cristo. Entonces, punto 1, ¿para qué sirve el terremoto del avivamiento? Para despertar a los muertos. ¿Y quién lo va a hacer? El Señor. Pero ¿a quiénes va a mandar? A nosotros. ¿Para qué nos aviva también el Señor? Mateo 27:53, Reina Valera contemporánea. Entonces, después de que viene el terremoto,
Y ya comprendimos y ya desechamos todas esas toxicidades y todas esas cosas feas que se nos han pegado. Entonces, cuando ya estamos otra vez avivados, entonces dice que aquí, después de la resurrección de Jesús, estos, es decir, los que acababan de haber salido de la tumba, que acababan de ser resucitados, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde desaparecieron a muchos. Aquellos hermanos que hoy están muertos espiritualmente, que ya tenemos tiempo de que años que no los vemos ahí en la iglesia y que es más, hasta los vemos haciendo cosas muy malas, esos Dios les va a mandar su terremoto y los va a avivar, les va a botar todo aquello que no les sirve, pero los va a despertar y los va a avivar de tal forma que cuando ellos se presenten ante nosotros o ante quien se vayan a presentar, el testimonio de ellos va a ser un testimonio que arrastre, poderoso, porque entonces alguien va a decir, bueno, pero si que yo ya lo daba por impío y por pecador y por apóstata, volvió a la vida, entonces yo también puedo, hermanos. Y es que miren, en este tiempo, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está probando. Y los que todavía estamos ahí un poquito vivos, pues no dejemos que se apague la llama, porque si no nos van a mandar un terremoto. Y, y eso que no hemos platicado sobre el fuego. Pero ahorita, antes de pasar a la otra diapositiva, porque aún me faltan varias, ¿cómo podríamos nosotros llegar a vivir un terremoto? Mire, yo me cubro con la sangre de Cristo y no lo voy a decir de usted, sino de mí. Pero ¿qué podría ser para mi vida un terremoto? Una muerte física en mi familia o, qué sé yo, una enfermedad terminal, un despido en el trabajo, una crisis económica. Pero ¿por qué tendría yo que llegar hasta ese punto para que el Señor me quitara todo y entonces yo decir como dijo un día Jonás, en el vientre del pez, en el vientre del infierno mismo, Señor, ahora sí quiero hacerlo? Mejor ahorita, hermanos. Mejor ahorita, porque un terremoto es horrible, hermanos. Es horrible, horrible. ¿Para qué también sirve el terremoto, el avivamiento del terremoto? Dice, para revelar al Hijo de Dios. Mateo 27:54. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Cuando es que el Señor va a mandarle a la gente su terremoto, los va a sacar del sepulcro y los va a mandar a dar testimonio, pero cuando la gente, los inconversos, porque aquí está hablando de un centurión, era un inconverso, y los que estaban con él eran soldados, no eran cristianos, cuando vieron el testimonio de lo que el terremoto había hecho y el resultado, entonces dijeron, de verdad, este era el Hijo de Dios, y ese es uno de los principales objetivos, que la gente vea y diga, pero si este extorsionador, que era un trompetista acá en la iglesia, que estuvo preso no sé cuánto tiempo y ahora viene y es un predicador, la gente se llena de expectativa y entonces creen y les es revelado el Hijo de Dios para que ellos mismos sean salvos. O sea que el avivamiento del terremoto no solo es para la persona, es también para que los demás vean y digan, bueno, este es el Dios que los otros me hablan. Entonces yo quiero a ese Dios. Porque miren, hermanos, el mundo está harto de todo lo que le pasa, pero no se atreven a salir de ahí porque el diablo los tiene engañados. Pero si nosotros, con el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es que miren, la gente que nos conoce de antes y sabe que éramos como éramos, dice, no hombre, estas son
cuentos de este que cambió, pero el que nos vio en nuestras peores situaciones, ve lo que nos pasó y ve lo que Dios hizo, le da gloria al Señor por todo lo que pasó, y entonces dicen, hey, yo también quiero. Y entonces va a ser más fácil, porque entonces vamos a ir y le vamos a decir, mire, don Centurión, gente importante, millonario, ¿quiere usted aceptar a Cristo? Sí, sí, sí quiero. ¿Por qué? Porque va a ver lo que nos pasó. Pero ¿para qué más sirve el avivamiento del terremoto? Sirve para abrir cárceles y botar cadenas. Hechos 16:26. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí estaba preso el apóstol Pablo y el apóstol Silas. Nuevamente yo me meto en problemas cuando digo esto, pero es que ahí está en la Biblia. Veámoslo. Entonces, ellos estaban presos en Filipos, si no estoy mal. Y entonces vienen ellos, están presos, no como vemos acá en Guatemala, que están los presos en un patio, no, estaban amarrados, estaban con grilletes en manos, en pies y en cuello. Pero ellos estaban cantándole al Señor, estaban alabando al Señor. En ese caso, el terremoto que ocurrió no fue porque ellos anduvieran mal, sino porque el Señor quería botar las cadenas y derribar la cárcel de aquellos que estaban ahí presos. Posiblemente había algún hermano en Cristo que había estado en alguna de las congregaciones en donde Pablo estaba y fue a parar ahí a la cárcel. Y cuando ve a Pablo, él empieza a oír y empieza a recordar cuando él antes iba a la casa del Señor, cuando él alababa a Dios, cuando él servía a Dios, cuando él enseñaba la palabra, cuando él ministraba a otros. Y entonces ahora él dice, bueno, pero ahora estoy preso acá y no puedo salir. Pero entonces Dios ahí, como él está clamando interiormente, entonces Dios le manda un terremoto particular, violento, dice ahí. Y es que mire, pues ahí viene el asunto, que a veces hay personas que tienen que literalmente llegar a parar a una cárcel, a un centro penitenciario, para que comprendan, y no debería ser así. Pero entonces dice ahí que a los que están presos Dios promete que les va a mandar un terremoto para que la cárcel se destruya, para que las puertas se les abran y las cadenas se suelten, porque hay mucha gente atada, hay mucha gente encarcelada, presa de cuantas cosas, vicios, redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube y todas esas redes, hermano, en donde sale cada tontería, hermano. Pero mire, y alguien me dirá, hermano, pero mire, si en el TikTok también hay TikToks cristianos, sí, pero ¿cuál es el 99% de eso? No es cristiano, no es un buen contenido. Mire, algún día yo le voy a mandar un dato, pero si yo hiciera videos de tonterías, yo tendría millones de reproducciones, y lo más que yo he llegado a tener de un video de estos son 29 vistas. 29 vistas. ¿Y por qué? Porque a la gente no le interesa. Cristianos mismos, uno les dice, mira, hermano, voy a dar una enseñanza de esto. Ah, va, ahí me cuenta. Cuando uno les dice, mire, oye, fíjese que no tengo tiempo hoy. Entonces, ¿cuándo va a tener tiempo, hermano? Cuando lo metan a la cárcel y cuando le manden el terremoto. Esperemos que no, hermanos, porque el terremoto dice ahí que va a ser violento. O sea, imaginémonos que una persona está así y le manda su terremoto de 9.8 grados. Le cambia el curso total de su vida. A Jacob le cambiaron hasta su forma de caminar, porque de él ser un hombre así tan gallardo, tan orgulloso y fuerte, después de que se enfrentó con el ángel, él ya no caminó igual, él renqueaba y así se murió. Pero las señales del terremoto le quedaron ahí para recordarle que a Dios
se debía. Entonces, el avivamiento del terremoto sirve para abrir cárceles y botar cadenas. Pero también sirve para esto, ya casi voy concluyendo, hermanos, para iniciar los juicios de Dios. Y es que una cosa son los terremotos que el Señor permite acá, pero otro, los terremotos que van a haber en la tribulación. Porque no solo van a ser los literales, ahí Apocalipsis 8:5 está hablando de un terremoto literal, pero ¿qué de aquellos hermanos en Cristo que se queden al arrebatamiento? Porque yo primeramente Dios le pido al Señor que me tenga por digno y que no me quede, hermanos, y le pido al Señor que también a usted lo tenga por digno y que no se quede. Pero ¿y qué de aquellos que sí se queden? Y pues a veces uno lo dice en broma, bueno, entonces ahí le dejo mi casa, hermano, y le dejo mi carro, y ahí le dejo a mi perro, mire, él come un buen concentrado, así que ahí le compra un concentrado fino, pedigrí, dog chow, purina, no rambucán. Pero ¿y qué si como no hicimos caso vamos a parar ahí? Ahí ya no es solo para que nos despertemos, ahí es para enfrentar los juicios de Dios. Y entonces ahí sí va a ser más cardíaco. Ahí sí va a ser más cardíaco porque para enfrentar los juicios de Dios, hermanos, si hoy nos cuesta, si hoy apenas lo logramos pasar, imagínense soportar los juicios de Dios. Es que las personas creen que hoy las cosas están difíciles y no saben cómo se van a poner en este periodo tribulacionario. Pero también miren, ¿para qué más sirve el avivamiento del terremoto? Para que los inconversos e impíos den gloria a Dios, Apocalipsis 11:13. Y en ese momento hubo un gran terremoto, y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y murieron 7,000 personas. Los demás se llenaron de terror y dieron gloria al Dios del cielo, porque va a haber gente en el periodo tribulacionario que ni siquiera los cristianos que se queden van a decir gloria a Dios, sino que los inconversos, porque ahí el contexto es los 2 testigos, que ellos empezaron a profetizar y los mataron en Jerusalén. Estuvieron muertos 3 días y 3 noches y al tercer día el Señor los resucita. Y después que los resucita, aquellos que acababan de dar testimonio son arrebatados a los cielos y entonces hay un terremoto para destruir todavía lo que haya quedado de los otros que ya pasaron. Y entonces aquellos impíos, pecadores, dicen no, el Señor es grande, maravilloso, y aunque sea que pague aquí con mi vida y acepte hoy lo que no acepté antes, lo que no acepté un 14 de marzo del 2023, aunque sea aquí, pero yo doy gloria a Dios, porque lo que les pasó a estos, que no me pase a mí. O sea, no sé si me doy a entender, hermanos, el avivamiento del terremoto es bien poderoso, hermanos. Pero entonces, aquí yo le estoy hablando de un escenario escatológico futuro, porque aquí ya estamos en la tribulación. Pero entonces, ¿por qué vamos a ir a parar ahí? Mejor apercibámonos hoy. Y vamos a ver si tengo algo más. No, ya no tengo más. Entonces, hermanos, con esto yo concluyo el tema, pero no sé si alguien tiene alguna aportación, alguna